Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre Dina Boluarte porque ella va a ser citada este 6 de junio, va a ir a la Fiscalía para declarar sobre las muertes registradas entre diciembre y enero de este año. Y sobre ese tema ya estamos conectados con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Mayra. Un gusto estar en Perú 21 TV. Haciendo una mirada en retrospectiva, ¿cuál sería la situación o cuál será la situación de los policías y militares que participaron en la recuperación del control en las protestas, sobre todo en las zonas donde se registraron las muertes? Bueno, yo no sé cuál va a ser finalmente su situación porque eso dependerá del establecimiento de responsabilidades individuales. La responsabilidad penal es una responsabilidad individual, sobre todo en el caso de los operadores de terreno. La Fiscalía, uno entiende que está investigando eso y que podrá establecer una acusación contra los que resulten responsables. Es difícil, eh, puesto que son situaciones de mucha volatilidad, digamos, muy rápidas, etcétera, pero la responsabilidad penal es individual. Otra cosa es la responsabilidad política o aquella que se asume por las órdenes que se dan o se dejan de dar. Ya ese es otro nivel de responsabilidad, ¿no? ¿Y qué otra alternativa tenían ellos, tanto los policías y militares, para actuar frente a una turba violenta de personas con las que estuvieron lidiando en diversas situaciones? A ver, yo no he estado en el lugar, no sé qué otras alternativas tuvieron. Yo he escrito en alguna ocasión, en varias ocasiones, que no al nivel de los policías en el terreno, porque ellos obedecían órdenes, sino de cómo se dieron las órdenes. Me parece que no había la posibilidad de no declarar la urgencia de retomar el aeropuerto, por ejemplo, de Juliaca, que ya estaba semi-destruido. La mejor prueba de ello es que demoró más de casi 4 meses sin reabrirse. Y que una orden, si se hubiese dado de a toda costa recuperar el aeropuerto de Juliaca, por ejemplo, contribuyó a que hayan esas muertes y que se hubieran podido evitar haciendo una planificación más cuidadosa y no estando en la desventaja que los llevó a cometer, creo, graves violaciones a los derechos humanos en la recuperación del aeropuerto de Juliaca. Ujú. Este es un tema bien complejo, es un tema bien complejo que tiene mucha sensibilidad de por medio por las muertes ocasionadas, pero también nos preguntamos en Perú 21 si hay responsabilidad de los asusadores, de aquellas personas que se aprovecharon de la indignación colectiva y los llevaron prácticamente a enfrentarlos con la muerte. Eh, digamos, no necesariamente, insisto, tenían que enfrentarse con la muerte. Eso no quita ninguna responsabilidad a los asusadores, sino que plantea la pregunta, que creo que es legítima, si de todas maneras tuvo que ser de esa manera la represión ese día. Yo sostengo que ahí lo que ocurrió fue una cadena de responsabilidades que va hacia arriba, en la cual se plantea una misión que iba a generar ese tipo de respuesta por estar en desventaja, en fin, por una serie de razones. La responsabilidad de los asusadores, de los promotores de la violencia, está directamente relacionada a las otras muertes, a 25 muertes adicionales, donde quienes participaron, y de nuevo hay que individualizar responsabilidades, por ejemplo, en bloqueos, por ejemplo, que impidieron el tránsito, causaron muchas muertes en distintas circunstancias, bebés que no pudieron ser atendidos, madres que no llegaron al hospital, personas enfermas que murieron porque no se les permitió pasar, el caso de los soldados que fueron asediados y obligados a cruzar por un río
helado luego de haber estado todo el día marchando, causándoles la muerte. El caso de los haitianos que estaban en la frontera con Bolivia y no se les dejó pasar, causándoles la muerte, después de 4 días de hambre y de frío. Ahí hay una responsabilidad en el juicio penal respecto de las otras muertes, las 25 muertes, pero ello no quita la responsabilidad que parece haber habido en otros casos donde se pudo actuar de otra manera, se tiene que actuar de otra manera. En todo caso, ¿cómo dividiría usted la responsabilidad en el tema de las muertes por las protestas, en las protestas? O sea, a ver, hay algunos casos bastante documentados de exceso del uso de la fuerza por parte de miembros de la policía y o de las Fuerzas Armadas. El exceso de uso de la fuerza es una violación a los derechos humanos porque hay una serie de protocolos que rigen la actuación de los funcionarios encargados de cumplir el orden, que están vigentes en nuestro país, y de no haberse cumplido en el Perú, como parece haber sucedido en algunos casos, hay una responsabilidad muy grande de quienes lo hicieron, e insisto, quienes dieron órdenes que llevaron a que eso ocurra. Y en el caso de las protestas violentas, las responsabilidades penales también son individuales y las tienen quienes incendiaron comisarías, quienes incendiaron locales del Poder Judicial, quienes causaron la muerte de personas por no haberles permitido circular en circunstancias de emergencia, quienes causaron la muerte de los soldados por haberlos obligado, asediado para que no puedan usar el puente que les habría salvado las vidas, y así sucesivamente. Pero no es como las divido yo, sino que creo que todas las muertes tienen que asumirse que tienen que ser investigadas y sancionadas cuando ello corresponde, ¿no? Exministro, reflexión final sobre lo que nos deja estas muertes, estos sucesos que aún no se olvidan, que todavía están en investigación. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, que vivimos una tragedia en un momento muy difícil para el país, que, digamos, las autoridades, y eso no los exime de responsabilidad, no estaban bien preparadas para asumir una protesta tan violenta y que en ese contexto se produjeron hechos deplorables y condenables y sancionables, tanto de parte de las fuerzas del orden, por razones que, insisto, pueden haber sido causadas por órdenes que los llevaron a una misión que, mal concebida, ayudó a que eso ocurra. Y también, por supuesto, la responsabilidad intelectual y práctica de todos aquellos que del otro lado hicieron actos de violencia que llevaron a pérdida de vidas, a destrucción de propiedades, etcétera. Exministro Basombrío, por estar con nosotros, por haber accedido a esta entrevista en Perú 21. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Bien, era entonces el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, que estaba con nosotros analizando qué otras alternativas habrían en ese momento en medio de la crisis, de las protestas, y bueno, en este contexto donde la presidenta Dina Boluarte irá a la Fiscalía a declarar por estas muertes. Nosotros vamos a regresar con más información.